Bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa de ética ciudadana. En el día de hoy vamos a conversar sobre el rol del teatro en la escuela, en la educación, con la teatrista y profesora universitaria Pilar Pineda. Pilar, bienvenida. Gracias, gracias. Muchísimo gusto de estar aquí. Gracias por haberme invitado. Bien, mira, la educación artística yo no recuerdo que no haya existido una época en que no formara parte de los planes, ¿no?, de la escuela, ¿no? Pero una cosa es que esté formalmente en el plan, otra cosa es cómo se ejecuta. El asunto es que forma parte tradicional del currículum dominicano, pero yo diría que siempre se le ha visto como algo de formación general, y eso en este país tiene una connotación un poco marginal, muchas veces como una forma de entretenimiento, pero no se entiende muchas veces la importancia que tiene el arte, y dentro del arte el teatro, como un mecanismo de aprendizaje, ¿no?, como una forma importante de educar, de formar, inclusive de formar para una sociedad democrática. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría que hoy conversáramos sobre ese tópico, ¿no?, la cuestión del teatro, el rol del teatro en la escuela. Bien, lo que pasa es que aquí hay mucha confusión en torno a lo que son las artes. En principio se ve el teatro como una actividad artística dentro de la escuela, y no, eso no es el teatro. El teatro es una herramienta pedagógica que facilita muchísimas cosas en todas las materias, porque yo digo, así como el arte es un eje transversal de la vida, asimismo el teatro es un eje transversal en la educación. Tiene que ver con todas las materias, y si tú utilizas esa herramienta, el aprendizaje es más agradable para el estudiante y es más entendible lo que tú le estás enseñando, es mucho más fácil de ello entenderlo. Eso es así, porque el teatro te da, específicamente la actuación, te da la libertad de tú adentrarte dentro de lo que estás haciendo, y así lo haces tuyo. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar con un libro, vamos a trabajar literatura, tú puedes hacer, por ejemplo, una lectura dramática, y ya es más entendible para ti, más fácil, porque ya tú estás haciendo eso tuyo, tú estás dentro de la lectura, no estás viéndola de afuera, sino que estás sumergido en ella, pero también te ayuda en tu expresión oral, en tu pensamiento crítico. Estaba pensando, por ejemplo, en las clases de historia, pongamos un caso, la enseñanza de la restauración o de cualquier hecho importante de la historia dominicana. El hecho de que los estudiantes tuviesen que dramatizarlo, pues no es lo mismo encarnar los personajes de ese hecho histórico a que simplemente le escuchen a un profesor recitándole la historia, ¿no? Claro, porque además que esta generación ahora que nosotros enseñamos es una generación mucho más exigente que la que fue la de nosotros, porque nosotros aprendíamos escuchando al maestro, y el maestro era el protagonista de la educación, pero ya no. Ya ahora los protagonistas son los estudiantes, el maestro simplemente lo guía, porque es que la información está en todas partes. Entonces tú tienes que tener herramientas para que él primero se interese, y segundo sepa que sí, que el maestro está ahí por algo, que no es necesariamente para reprimirlo o como una figura de represión, sino que el maestro te está guiando como director teatral de lo que tú vas a hacer ahí. Y realmente la historia es una de las materias que más se usa el teatro. Sí, a nivel general, según mi experiencia, es la que más se usa precisamente por eso, porque ponen a los niños a encarnar los personajes de la historia. Además que nuestro teatro viene históricamente con nuestra independencia. Correcto. Entonces, eso, ahí es que más como que se usa en el teatro. Pero el teatro se puede usar en la matemática, se puede usar en la geometría, se puede usar en muchísimas cosas, otras materias. Ok, me gustaría que me colocaras algún que otro ejemplo de eso, ¿no? Por ejemplo, de un ejercicio teatral vinculado a una de esas asignaturas tal vez menos convencionales. Sí, por ejemplo, nosotros trabajamos la matemática con un profesor muy conocido allá en la universidad, y trabajamos los juegos de roles. Hicimos un juego de ajedrez con las figuras humanas, eran las figuras humanas, y entonces ahí el profesor le estaba dando lo que eran los ángulos, hicimos el tablero, el juego de ajedrez, y ahí se va calculando muchísimas cosas.
Tú te dedicas al teatro profesionalmente, o sea, estudiaste teatro, ¿no? Sí. ¿De dónde vino ese interés por el teatro, esa afición por el teatro? Bueno, realmente mi papá era amante del cine, mi papá era un vicioso del cine. Y yo comencé a ver cine desde antes de aprender a leer, todavía en esa película que a veces preguntaba con la emoción, ¿y qué es lo que dicen? ¿Y qué es lo que dicen? Y más que nosotros vivíamos como a 4 casas de radio televisión dominicana, esa era como que la diversión. Entonces mi madrina era cantante lírica y perteneciente a la compañía de teatro de allá, de Bellas Artes. ¿Cómo era quién? Ella se llama Austria Calderón, ya se retiró hace mucho tiempo. Pero yo siempre iba a Bellas Artes y me llamaba la atención el teatro, pequeñita, y me llamaba la atención el ballet folclórico. En principio, yo dije que iba al ballet folclórico, pero mi mamá y mis tías decían que eso era como de otro nivel. Y entonces, pues mejor quédate con el teatro. Y desde pequeña yo comencé a incursionar en el teatro. Amén de que en la escuela yo siempre era la protagonista de las obras, todo, desde siempre, antes de incursionar en el teatro. Y me enamoré del teatro y yo tuve que estudiar Derecho, porque me decían que tenía que hacer una carrera de verdad. Una carrera de verdad. De verdad, porque eso no era una carrera. Pero en conclusión, mi vida entera he vivido del arte y del teatro. Ok, mira, yo quiero que retomemos un aspecto importante relacionado con el teatro y que tiene que ver con la cuestión del diálogo. Hay una filósofa muy reconocida, Martha Nussbaum, ganadora del Premio Princesa de Asturias, que en diversos textos nos habla del rol que tiene el teatro como propiciadora del diálogo y de la empatía, ¿no? Entonces, ella señala de que una educación de humanidades, ella habla de las humanidades en sentido general, pero hace mucho hincapié en el rol del teatro como un mecanismo para fortalecer el aprendizaje en la democracia, que es algo que muchas veces se olvida, que la democracia implica una práctica que tiene que ser aprendida desde muy temprana edad, ¿no? Entonces me gustaría tu mirada sobre este problema. Mira, una de las cosas muy importantes que tiene el teatro es la dramaturgia, y la dramaturgia en el aula hace que los estudiantes, los muchachos, vuelcan sus sentimientos. Ellos escriben sus propias cosas, sus sentimientos, lo que ellos opinan de la política, lo que ellos opinan de su entorno, todo lo que le afecta a ellos lo plasman ahí y después lo vivimos. Entonces, cuando el alumno se relaciona en un ambiente teatral, se hace una familiaridad, porque yo no te juzgo, yo no me río de ti si te queda mal, porque estamos en el mismo ambiente, en ese mismo ambiente de que podemos y de que debemos empujarnos y que todos estamos buscando como el mismo camino. Y se crea esa empatía de la que tú hablas. Entonces, esa democracia de que tanto tú hablas, de que sí, de que yo no importa mi nivel social, mi nivel académico, no importa si yo tengo talento o no, eso se trabaja ahí dentro, todos trabajamos eso, y yo que entiendo que soy el que tengo más talento, quiero ayudarte a ti. Bueno, yo pienso también muchas veces que el mero hecho de que un estudiante tenga que pensar en interiorizar a un personaje, ya eso es un acto de escucha que tiene que hacer, ¿no? Y ya eso mismo es un acto de empatía, sí, ¿no? Claro que sí. Igual que cuando tiene entonces también que interactuar con otro. Eso le lleva también a un proceso de tener que escuchar, de tener que generar una cierta empatía, como tú dices, muchas veces sin tener que hacer juicios de valor sobre eso que están haciendo, ¿no? Exacto, porque es que si tú y yo tenemos un diálogo en teatro y yo no te pongo atención, yo puedo inmediatamente disparatar esa escena, porque yo voy a comenzar a hablar a partir del pie que tú me das, a partir de lo último que tú dices. Entonces yo tengo que tener mucha atención para no interrumpirte, para reaccionar a lo que tú me estás diciendo, etcétera. Bien, Pilar, vamos a hacer una pausa y en breve volvemos. Y olímpicos, los primeros maestros de La Vega. La cápsula de esta semana está dedicada a los maestros veganos.
En el mes de junio del año 2009, los maestros veganos Hugo Estrella Guzmán y Fausto Mota presentaron su obra titulada 100 maestros veganos, libro que rescata del olvido la labor de maestros y maestras que en el ejercicio de sus funciones y en el despliegue de sus vocaciones lograron que la ciudad de La Vega recibiera el apelativo de culta y olímpica. Según destaca el historiador Mario Concepción, para el año 1898, La Vega presentaba un interesante cuadro de avances socioculturales y educativos. De 3.406 habitantes, 1.377 sabían leer y escribir. 14 escuelas alumbraban las mentes de cientos de niños y niñas. Se contaba con la Biblioteca Pública La Progresista, 2 talleres de imprenta, 4 instituciones culturales, Amor al Estudio, Amantes del Progreso, La Progresista y la Logia Concordia, además de la Sociedad Filantrópica La Humanitaria. El primer tomo destaca la relevancia que tuvieron maestros que ejercieron docencia en La Vega desde 1844 hasta el 1961. 46 docentes en total, dentro de los cuales nos gustaría resaltar los siguientes. Federico García Godoy, nacido en Santiago de Cuba, desarrolló toda su carrera docente en la ciudad de La Vega, donde llegó a trabajar como maestro en la escuela municipal. En 1830 pasó a dirigir la Escuela San Sebastián, en ese entonces la de mayor prestigio, por la calidad de su personal docente y directivo. En el periodo de la intervención militar fue inspector de educación. Su oficio de maestro lo complementó con la promoción de las famosas tertulias de Don Fico, aquellas a las que todos sus contemporáneos describen como espacios de formación y promoción cultural sin parangón. A ella asistía el pequeño Juanito, Juan Bosch, quien dice del maestro: hablaba de la patria, de la bandera, y aunque nada entendía, sabía que un dolor pesado, angustioso y cruel le comía la vida al gran escritor. Yo sentía las lágrimas quemarme y rompí a llorar sin ninguna queja, sin poder estallar en gritos, ahogándome. Esa fue la primera vez que me dolió la patria. Y no me dolía sino porque su desgracia le dolía a Don Fico. Ese hombre era lo que yo quería ser. Manuel Ubaldo Gómez y Moya, nacido en 1856. Además de la docencia, se destacó en la investigación histórica y en la jurisprudencia. Fue profesor de Ciencias Sociales en el prestigioso Colegio San Sebastián. Escribió el resumen de la historia de Santo Domingo para ser usado como libro de texto en las escuelas. Desarrolló la pluma colaborando con artículos sobre moral que publicó en diversas revistas y cumplió funciones de regidor, diputado, senador y procurador. Luis Alberto Weber, nacido a principios de la década de 1880 en Santo Domingo, llegó a La Vega a petición de Eugenio María de Hostos en 1900 para fundar allí la Escuela Normal. Introdujo las ciencias modernas y aplicadas y, según los autores, creó una verdadera simbiosis entre la enseñanza teórica y la práctica. Entre sus aportes se señala el Teatro de la Normal, espacio que sirvió a muchos jóvenes para cultivar sus dotes actorales, así como la creación del Teatro La Progresista. Puso en práctica métodos innovadores para el estudio de la astronomía y la cosmografía. También se le atribuye el haber usado por primera vez materiales y recursos visuales para los temas de la mineralogía. Hasta la próxima. Continuamos en su espacio de Ética TV conversando sobre el rol educativo del teatro con la teatrista y profesora universitaria Pilar Pineda. Pilar, en el segmento anterior hablábamos sobre el rol del teatro, cómo el teatro puede propiciar el diálogo, cómo puede propiciar también la empatía, ¿no? Entonces hablábamos de cómo el estudiante que se dedica al ejercicio del teatro pues tiene que desarrollar primero un sentido de escucha, porque si está participando, por ejemplo, en un diálogo con otro, tiene que estar atento, esperar que el otro termine de leer sus líneas. Entonces, un poco rompe esa cultura que tenemos muchas veces de querer ahogar al otro en el diálogo, ¿no? Y eso es algo interesante porque las capacidades dialógicas se desarrollan con la práctica, con el ejercicio. No tanto instruyéndote intelectualmente a aprender a hablar.
sino que si te acostumbraste de temprano a que en una conversación atropellas al otro, a que el que grita más es el que gana la conversación, pues entonces ese hábito se va inculcando y vas creciendo con eso, entonces se te hace difícil cuando ya eres adulto de escucharlo. Sí. Mientras que cuando desde pequeño estás acostumbrada a escuchar, a esperar, a tener la paciencia de que el otro tenga su papel protagónico y luego entonces tú interactúas en función con eso, pues ya vas desarrollando esa habilidad y con el tiempo ya no es tan complicado la cuestión de estar en un diálogo auténtico, ¿no? Así es, así es. Aparte de eso, algo muy importante es que, por ejemplo, nosotros jugamos en el teatro a hacer historias cortas. Entonces, hacemos así una ronda y tú inicias la historia. Y se la van pasando cada cierto tiempo y entre todos hacemos la historia. Entonces, eso propicia que tú tienes que respetar mi pensamiento, lo que yo puse ahí, y a partir de ahí es que vamos trabajando y cada cual respeta lo que el otro hizo ahí. Y se arma como esa sinergia ahí, sí, de que caramba, eso es lo que tú sientes, pero tal vez yo lo siento de esta forma, y te escribe, y de ahí salen cosas extraordinarias, esas historias. Yo quiero conectar esto que tú acabas de decir con una intervención que yo vi tuya, hablando precisamente del rol educativo del teatro. Te invitaron aquí precisamente a Acento. Y tú estabas reflexionando sobre el teatro como un medio de socialización. Y era a propósito de algo que vemos hoy tal vez como un patrón bastante extendido entre nuestros jóvenes, que parece como que tienen ciertas dificultades para la socialización, ¿no? Es decir, son chicos que se van creando en una interacción constante con dispositivos, están acostumbrados más bien a interactuar con otros a través de los chats, se encierran en la habitación y se pasan todo el día ahí, ¿no? Y entonces luego parece que no tienen muy avanzadas esas capacidades que se desarrollan, volvemos otra vez al punto con la práctica, ¿no? Entonces, tú hablabas también de eso, de cómo el teatro es un mecanismo también importante para eso, para propiciar eso, ¿no? Sí, claro, para la socialización, porque ya tú lo dijiste, los muchachos ya no están acostumbrados a salir, a juntarse como lo hacíamos nosotros, sino que todo es con su dispositivo. De hecho, en el aula, en principio, ellos llegan y el maestro está hablando y ellos tienen su dispositivo, ellos no lo dejan. Pues, por eso yo tengo esa política de que cuando ellos entran al aula, ellos tienen que poner el dispositivo en una canasta que yo les tengo ahí. Entonces, y hay muchos que tú por lo menos hasta la tercera o cuarta clase tú no le conoces la voz, porque no quieren hablar, hasta que no van entrando en confianza y ven que los demás están y que estamos en la misma sinergia, ellos no hablan, ni siquiera hablan. Y nosotros tenemos también chicos que son con capacidades distintas en el aula. Por ejemplo, yo en este cuatrimestre tengo uno y la semana pasada ya, nosotros tenemos 2 meses de clase y él no hablaba. Él escribía todas sus cosas, pero él no hablaba. Sin embargo, yo utilicé la técnica de los títeres con él y el curso entero hizo porque él estaba hablando con sus títeres de manera normal, porque pensábamos que él no hablaba. Sí. Y él, bueno, yo hasta lo grabé. Y porque a todos nos sorprendió, porque yo le dije, pero ven, vamos a hablar con los títeres, ven. Y él habló con sus títeres. Se puso un títere en cada mano y con su compañera y hablaba con sus títeres. Tus experiencias con el aprendizaje mediante el teatro, ¿se da en diferentes edades? O sea, tú has trabajado, por ejemplo, con niños, con chicos adolescentes, sí. ¿Y cuáles serían las especificidades, así, vamos a decir? ¿Qué problemas plantea, por ejemplo, teatro con niños con respecto a teatro con adolescentes, etcétera? Teatro con niños es muy fácil. ¿Ah, sí? Claro que sí, porque los niños se les da de manera natural. Los niños se les da el teatro de manera natural. Los niños se ponen los tacos de la mamá, un vestido de la mamá, se amarran una toalla y ellos están haciendo teatro. Eso es muy fácil con ellos. Lo que resultaría un poco difícil es organizarlos, porque o que mantengan la atención. Cuando tú dijiste que era fácil, yo pensé en un grupo de niños moviéndose por todos lados. Dije, bueno. No, lo que pasa es que hay que saber cómo mantener la atención de ellos. Eso sería lo más difícil. Pero después que hagan las cosas, ellos es muy fácil eso. Es mucho más difícil los adolescentes. ¿Por qué? Porque tienen ese miedo de hacer el ridículo.
que no tienen los niños. Ya. Bueno. Están más condicionados por el que me van a decir de mí, ¿no? ¿Qué van a no tienen pensar? todavía tan definido la cuestión de la autoimagen. Exactamente, eso es lo más difícil, ellos son lo más difícil. Ok, también otro aspecto que se suele señalar es el rol que juega el teatro como propiciador del pensamiento crítico. Tú mismo lo dijiste al comienzo, ¿no? Que propicia el cuestionamiento. ¿Por qué se dice esto? Porque es que cuando en teatro, por ejemplo, tú vas a hacer un personaje, tú tienes que hacer una investigación, si el personaje es real y si el personaje es creado, no es un personaje histórico, un personaje real, es creado, entonces esa historia la tienes que contar tú. Pero para tú contar esa historia tiene que ser en base a una investigación que tú hagas. Entonces, si el personaje es alguien conocido, entonces tiene que hacer esa investigación, esa gran investigación. Pero también tiene que hacer la investigación del autor, del contexto. Entonces, todo eso te da a ti esa hambre de saber y de investigar y de cuestionar todo lo que tú ves sin tener detrás que lo verifique, que lo respalde. Uh-huh. Entonces, eso le crea al estudiante esa hambre de ver, de saber y de cuestionar todo lo que le pasa por la mano. Pero ¿y por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? Uh-huh. Y buscar esa investigación, investigar el porqué de las cosas. Hay un aspecto que un filósofo llamado Paul Feyerabend habló del cine, pero que yo creo que es extensivo al teatro, y es el hecho de que muchas veces las situaciones humanas, en todas sus complejidades, pueden ser mejor expresadas por el arte, el cine, el teatro, que por ejemplo por un texto sistemático, ¿no? Porque en la obra de teatro, en la película, pues también está no solamente una persona que habla y que expresa sus ideas, también hay un lenguaje corporal, si está hablando el cuerpo, están expresándose sus emociones, y eso nos da tal vez una versión mucho más completa de las situaciones que la que puede expresar, por ejemplo, un ensayo. Yo soy muy de arte. Yo creo que el arte, eso depende de la persona, de cómo expresarse, pero sí realmente es más cómodo expresarse en el teatro, sobre todo, porque el cine también es más limitante, pero en el teatro es más cómodo porque sí tú puedes soltarte y tus sentimientos aflorar. De hecho, hay una técnica que se llama la memoria emotiva en teatro, que tú afloras tu dolor en cierto momento, tú lo afloras, y para tú llorar, por ejemplo, en escena, tienes que irte y adentrarte a buscar qué es lo que te está doliendo a ti ahí para aflorarlo. Pero entiendo que no, que todo depende, porque, por ejemplo, nosotros tenemos ahora, en este siglo XX, vamos a decir que Yayoi Kusama, que es una artista plástica, aunque ha incursionado también en el teatro, que ella se expresa y a través de la pintura, de las instalaciones. Ella ha incursionado casi en todo, pero lo que sí tenemos que tener claro es que el arte es para eso, para expresarse, sí, cualquiera de sus ramas. En una sociedad que ha tenido una larga trayectoria de cultura autoritaria y de no expresividad, porque muchas veces se condena, pues resulta muy importante eso de encontrar mecanismos o medios a través del cual los jóvenes aprendan a expresarse y que no tengan miedo a expresarse, ¿no? Sí, claro. Y no solo los jóvenes, porque, por ejemplo, yo doy una clase voluntaria los sábados en el centro comunitario en Villa Juana, y yo tengo personas de la tercera edad también. Ajá. Y me topo con personas que me dicen, primera vez en mi vida que yo estoy viviendo, que yo me siento feliz, que yo me siento realizado, porque tienen muchas cosas guardadas, entonces tienen la oportunidad ahí, sí, de expresarlas. Y a veces personas que se sienten realizadas económicamente y socialmente, pero esa parte nunca fue trabajada, ¿no? Sí, porque recuerda que ya ahora mismo el arte está en su mejor momento, porque todavía en la misma generación mía había cierto resquemor. De hecho, yo te digo que me dijeron que tenía que estudiar una carrera de verdad, sí, y la generación anterior no podía hablársele de eso. Sí. Entonces hay muchísima gente frustrada que quiso en su momento ser artista y no pudo, claro, incursionar, sí, por ahí. Entonces llegan ahí a esa edad y tienen ahora la posibilidad de hacerlo, y
y es para ellos otro mundo. Ujú. Bueno, pues Pilar, solo me queda darte las gracias por haberme acompañado en esta conversación y a ustedes hasta nuestro próximo de Ética TV.